Capítulo 1. Negado en la puerta. La base militar Cenari. El corazón impenetrable del mundo natal Cenari. Era un lugar conocido en toda la galaxia. Se alzaba sobre el paisaje desértico y estéril, como una montaña metálica. Sus paredes de aleación oscura absorbían y reflejaban la dura luz del sol de los soles gemelos, drones de seguridad. Flotaban sobre sus cabezas. Sus lentes se preocupaban mientras inspeccionaban la llanura estéril que se extendía en todas direcciones. Ningún humano había sido permitido pasar sus puertas. Aquellos que lo intentaban eran enviados lejos o nunca más se supo de ellos. Teniente Ethan Drake estaba solo en la sombra de la entrada masiva de la base, sintiendo el calor latente del desierto. Quemar, contra su piel, su nave espacial. Una pequeña y ágil nave furtiva que llevaba la marca de la Alianza Galáctica había aterrizado, justo más allá del perímetro de la base. Ahora bloqueada en su lugar por las barreras electromagnéticas de la base, fue un movimiento audaz y un aterrizaje no autorizado en territorio hostil, pero sus órdenes eran claras, la urgencia de su misión superaba el riesgo. Vestido con la armadura ligera de una unidad de reconocimiento. Su figura se veía empequeñecida por las imponentes paredes metálicas, que se extendían por millas en cada dirección. El único punto de entrada era la puerta directamente frente a él, una gruesa puerta reforzada cubierta de glifos alienígenas que brillaban con una tenue luz, espeluznante. Se ajustó el cuello de su oscuro uniforme de la Marina, la insignia de la Alianza Galáctica, una estrella dorada en Minor Centenur, rodeada por un halo plateado que captaba la luz que se desvanecía su respiración, se estabilizó mientras se acercaba a la única barrera entre él y el Alto Consejo Cenari. Allí estaba la comandante Lara, la jefa de seguridad de la base Cenari. Su postura era rígida, su armadura de combate verde esmeralda cubría su imponente figura, su expresión era tan fría como los glaciares cristalinos de su especie continente norte, y sus ojos un tono brillante e inquietante de amarillo lo perforaron con desdén apenas disimulado humano. «Expresa tu asunto», ordenó su voz haciendo eco en el metal y la piedra a su alrededor. Ethan respiró profundamente él. Sabía que esto no sería fácil. «Soy el teniente Ethan Drake de la Alianza Galáctica», dijo con un tono firme y respetuoso. «Me han encomendado entregar un mensaje de suma importancia al Alto Consejo Cenari». La mirada de Lara se entrecerró y su piel azul pálido pareció adquirir un tono más oscuro en la sombra de la visera de su casco. «No se permiten humanos dentro de esta instalación. Nuestros protocolos son claros. Cualquier mensaje que lleves puede entregarse a través de canales diplomáticos oficiales y ciertamente no requiere tu presencia aquí». La mandíbula de Ethan se tensó. Había esperado resistencia, pero la urgencia de la misión presionó fuertemente sobre sus hombros. «Este no es un mensaje diplomático estándar, comandante. Es un asunto de importancia crítica para ambos pueblos. Me dieron instrucciones explícitas de que tenía que ser entregado en mano por mí directamente a su alto consejo. No puedo irme hasta que esté hecho». La guardia Cenari permaneció inmóvil. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de la espada de energía a su lado. «Usted entiende mal, teniente Seirá. O lo sacaré yo mismo, Ethan». Tragó saliva. Su mirada nunca vaciló. Metió la mano en la bolsa a su costado, moviéndose lentamente para no provocar ninguna respuesta del claramente tenso comandante de la bolsa. Sacó un pequeño trozo rectangular de papel antiguo sellado con cera con el emblema oficial de la Alianza Galáctica. Lo sostuvo. «Sus movimientos deliberados, por favor», dijo su voz casi un susurro. «Solo lee el mensaje, te prometo que entenderás por qué estoy aquí, Lara». No se movió. Sus ojos se dirigieron a la nota, y luego de nuevo a su rostro un destello de confusión cruzó por sus rasgos normalmente estoicos. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de decir cada palabra fría y precisa. «Suéltala. Da un paso atrás». Ahora Ethan hizo lo que le ordenó, colocando cuidadosamente la nota en el suelo antes de retroceder varios pasos. Sus ojos nunca dejaron los de ella. El viento del desierto caliente y seco barrió entre ellos y por un breve momento el tiempo pareció congelar el rostro de Lara.
Era una máscara de sospecha y desprecio. ¿Crees que una simple nota te dará acceso a nuestra ubicación más segura? Se burló. Su voz una mezcla de desdén y incredulidad. Sobreestimas tu posición humana, no me dejaré influenciar por tus amenazas o promesas vacías. Ethan no se inmutó. Había anticipado su reacción, pero la nota no era un mensaje común, era un último recurso, una súplica final. No estoy pidiendo favores. Comandante, dijo firmemente. Estoy pidiendo una oportunidad para prevenir una catástrofe. Ella dio un paso adelante, su alta figura proyectando una larga sombra sobre la nota. Lentamente ella se agachó, su guantelete blindado flotando sobre el trozo de papel, como si esperara que le quemara la piel. Vacilante, sus dedos se cerraron alrededor de él y se enderezó sosteniéndolo delicadamente entre dos dedos como si fuera una reliquia peligrosa. Entregaré esto a mis superiores, dijo su voz helada. Pero no vendrás con él, regresa y abandona nuestro territorio mientras aún puedas. Esta es tu única advertencia. La expresión de Ethan se endureció. Él había hecho lo que vino a hacer, pero irse no era una opción. Haz lo que debes, comandante. Él dijo en voz baja. Pero no voy a ir a ninguna parte. Estaré esperando aquí tu respuesta sin decir otra palabra. Lara giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la base. La puerta se abrió silenciosamente mientras ella se acercaba. Ethan la vio desaparecer. En las sombras de la instalación, la nota todavía agarrada en su mano. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, sellándolo. Afuera estaba solo ahora el silencio opresivo del desierto presionando a su alrededor. El peso de su misión se posaba pesadamente sobre sus hombros, y sabía que la parte más difícil aún estaba por venir solo. Esperaba que lo que fuera que contuviera la nota fuera suficiente para influir en el Alto Consejo Cenari antes de que fuera demasiado tarde. Lara se movió rápidamente por los pasillos tenuemente iluminados de la base Cenari, sus botas resonando contra los fríos pisos de metal. La nota parecía zumbar con una extraña energía en su mano, y a pesar de sí misma sintió una inexplicable urgencia de abrirla. Sin embargo, el protocolo exigía que cualquier material extraño fuera inspeccionado, revisado y destruido si era necesario. Cuando llegó a la oficina de seguridad, Lara dudó. Simplemente podía entregar la nota al capitán Nixel, su superior directo, y olvidarse del humano que la había dejado atrás. Pero algo sobre el encuentro la había inquietado, una mirada en los ojos del humano, una convicción que no podía descartar fácilmente. De mala gana desdobló el pequeño trozo de papel. Sus ojos se abrieron cuando leyó las palabras inscritas en él, un escalofrío corriendo por su columna. A pesar del calor del desierto que aún persistía en su armadura, el mensaje era breve, pero sus implicaciones eran asombrosas. El traidor entre ustedes está más cerca de lo que creen. Confíen solo en aquellos que conocen la profecía de los hijos gemelos. Si valoran el futuro de los Cenari, encuéntrenme en el perímetro norte esta noche sola. El corazón de Lara se aceleró. La profecía de los hijos gemelos era un antiguo secreto Cenari conocido solo por el Alto Consejo y unos pocos comandantes de confianza selectos. ¿Cómo podría un humano saberlo y cuál era la advertencia sobre un traidor? Ella sabía lo que tenía que hacer, incluso si iba en contra de cada protocolo que había jurado mantener. Dobló la nota con cuidado y la metió dentro de su armadura. Su decisión tomada esta noche se encontraría con él. Capítulo 2. El mensaje oculto. KN cayó sobre la base militar Cenari arrojando un tono azul plateado sombrío a través del desierto, mientras las lunas gemelas se elevaban al unísono, bañando el paisaje en un brillo etéreo. La temperatura había bajado significativamente, el calor del día, reemplazado por el frío cortante de la noche del desierto. Lara, oculta en una capa que brillaba con los mismos colores que la arena, se movió silenciosamente a lo largo del perímetro de la base, en dirección norte de como lo indicaba la nota críptica, mientras se acercaba al punto de encuentro designado, una sección aislada del perímetro norte donde la vigilancia de la base estaba en su punto más débil. Sintió un nudo de tensión apretándose en su estómago. Iba en contra de todo lo que la habían entrenado para hacer, todo en lo que creía, pero el mensaje de las notas, con su referencia a la profecía de los hijos gemelos, la perseguía.
¿Cómo podría un humano saber algo tan profundamente oculto en la historia Cenari? Ethan ya la estaba esperando apoyado, casualmente contra una roca que se encontraba fuera del campo de barrera de la base. Todavía llevaba puesta su armadura ligera de reconocimiento, su rostro ensombrecido bajo la capucha de una capa del desierto. Al verla se enderezó y dio un paso cauteloso hacia adelante, manos levantadas en un gesto de paz. «Viniste», dijo con un dejo de alivio. Suavizando la tensión en su rostro, Lara respondió secamente manteniendo su mano cerca de el arma estaba atada a su costado. «Ahora habla. Tienes exactamente 5 minutos antes de que decidas si arrestarte o dispararte». Ethan asintió y su expresión se volvió seria. «Te conozco. No confíes en mí y no te culpo, pero lo que tengo que decirte es que no puedo esperar. El futuro de tu gente y el mío depende de ello». Lara entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Ya había decidido dejarlo hablar, aunque cada instinto le gritaba que terminara con esta locura y regresara a la seguridad de la base. La nota que Ethan comenzó a decir en voz baja y firme menciona la profecía de los hijos gemelos. No es algo que la Alianza Galáctica deba saber. Estoy de acuerdo, pero lo hacemos porque está directamente conectado con lo que está sucediendo dentro de tus propias filas. La postura de Lara permanece rígida. Su mano nunca abandona la empuñadura de su arma. «Estás hablando en acertijos. Humano, ve al grano». Ethan respiró hondo y eligió sus siguientes palabras con cuidado. «Hay un traidor dentro del Alto Consejo Cenari. Alguien que planea usar tecnología antigua y prohibida. Poder de muerte. Esta tecnología es algo que tu gente ha mantenido oculto durante siglos, desde que se registró la profecía por primera vez. Si tienen éxito, lo harán. No solo amenazará a los Cenari, desestabilizará toda la región del espacio, lo que llevará a una guerra que ninguna de nuestras especies puede permitirse». El rostro de Lara era una máscara, ilegible, pero notó un destello de duda en sus ojos. «¿Esperas que crea esto en base a unas pocas palabras vagas en una nota? Afirmas que hay un traidor, pero no tienes pruebas». «No, ninguna evidencia». «¿Por qué debería confiar en ti?» Ethan no dudó. Metió la mano en un bolsillo oculto de su capa y sacó un pequeño dispositivo negro. Un chip holográfico diseñado para una comunicación segura. Porque esto dijo, extendiéndolo para que ella lo viera. Contiene todo lo que necesitas saber. Registros de transmisiones interceptadas, mensajes codificados entre oficiales Andari de alto rango, y evidencia de sus planes para activar la tecnología prohibida. Todo eso. Lara contuvo la respiración, pero permaneció double. ¿Y por qué un soldado humano tendría acceso a esta información? Porque dijo que su voz repentinamente se llenó de emoción. «Estuve allí cuando interceptaron el primer mensaje. Mi escuadrón estaba estacionado cerca de la frontera del espacio Cenari cuando captamos la señal. Estaba codificada en un ningún humano debería haber entendido excepto yo. Era un mensaje sobre la profecía, una profecía que habla de un tiempo cuando los hijos gemelos se alinean señalando el regreso de algo o alguien». El corazón de Lara latía con fuerza en su pecho. La mención de la profecía, enviando escalofríos por su columna vertebral. «Tú estás mintiendo tú. No podrías haber estado allí». La mirada de Ethan era firme e inquebrantable. «Yo estaba. Y cuando la Alianza se enteró de lo que habíamos interceptado, me enviaron a entregar una advertencia que su alto consejo necesita saber. ¿Qué está pasando? Pero hay quienes entre ellos no escucharán. Alguien está bloqueando la comunicación, suprimiendo la verdad». Los pensamientos de Lara corrieron. Esto no podía ser verdad. No debería ser verdad. Todavía los humanos eran palabras, sonaban con una autenticidad que no podía descartar fácilmente. Tomó el chip hueco de su mano. Sus dedos temblaban a pesar de sus mejores esfuerzos por parecer serena. Era un atrevido, una traición a su deber incluso. Considerar sus palabras, pero algo le decía que necesitaba verlo por sí misma. «Dame tiempo», dijo finalmente su voz. «Apenas por encima de un susurro, verificaré esta información, pero si estás mintiendo, si esto es un truco, no lo es, Ethan». Interrumpió sus ojos sosteniendo los suyos con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Verás sin decir otra palabra». Lara se giró y desapareció en la oscuridad, el chip hueco agarrado firmemente en su mano. Ethan la vio irse sintiendo el peso de la galaxia presionándolo todo. Dependía de su próximo movimiento de regreso, dentro de la base,
Lara se retiró a sus aposentos privados, con el corazón latiendo con fuerza. Activó el chip hueco y una serie de archivos encriptados comenzaron a reproducirse en Minoenentu. La pantalla, al principio los datos parecían nada más que secuencias aleatorias de cotransmisiones en un idioma que no reconocía, pero a medida que la reproducción continuaba, se le heló la sangre, los mensajes eran inequívocos discusiones sobre reliquias antiguas, referencias a la historia Cenari que solo aquellos en los escalones más altos entenderían, indicios de un plan para activar una fuente de energía enterrada en las profundidades de la capital Cenari. Las transmisiones estaban fragmentadas, incompletas, pero las advertencias eran: estaba claro que algo estaba a punto de suceder, algo que podría inclinar el equilibrio de poder en la galaxia. Se sentó aturdida, sus pensamientos giraban en confusión. Si esto era cierto, entonces todo lo que le habían enseñado sobre el Alto Consejo, sobre el compromiso de Sari con el orden y la justicia, era mentira, pero ¿cómo podía actuar con información proporcionada por un humano, un extraño? Lara sabía que no podía ir al capitán Nixel, todavía no. Él lo descartaría tal como había descartado la nota. Necesitaba más, pruebas, algo innegable que pudiera obligar al Consejo a actuar. Tomó su decisión, escondió el chip hueco en un compartimento seguro de su armadura y se preparó para lo que le esperaba. Si había un traidor dentro de sus filas, lo encontraría, y si eso significaba trabajar con un humano para proteger a su gente, entonces que así fuera. Capítulo 3. Alianza o traición. La base militar Cenari, que había parecido tan segura e invencible a la luz del día, ahora se alzaba con una sensación de mal agüero para Boyne en la quietud de la noche. La comandante Lara se movió rápida y silenciosamente por los pasillos en sombras. Su mente era una mezcolanza de pensamientos y emociones conflictivas. El contenido de los chips huecos era tan condenatorio e imposible de ignorar que la había sacudido hasta el núcleo. Había visto lo suficiente para saber que la advertencia de Ethan era real. Había un complot dentro del propio liderazgo de los Sari, pero descubrir la verdad significaba ir en contra de todo lo que defendía. Porque se detuvo en un cruce donde el corredor se dividía en 3 direcciones y miró nerviosamente las cámaras de seguridad montadas en las esquinas. Había desactivado las transmisiones de sus aposentos, usando su rango para cubrir sus huellas, pero no pasaría mucho tiempo antes de que alguien notara que cada segundo contaba. Su destino era el corazón de la base, los archivos centrales, un área restringida a la que solo los oficiales de mayor rango podían acceder. Allí, en lo profundo de las capas de encriptación y protegido por los sistemas de seguridad más avanzados de la base, se encontraba el registro que necesitaba. Si había alguna prueba para corroborar la información en el chip de Ethan's Hollow, estaría allí. La mano de Lara se apretó alrededor de la tarjeta de acceso, de su cuello, el peso de su decisión presionando fuertemente sobre sus hombros. Traicionar la confianza del Consejo, incluso temporalmente, era un crimen castigable con el exilio o peor aún. No podía quitarse la sensación de que todo lo que sabía, todo lo que había jurado proteger, estaba al borde del colapso. Avanzó. Sus botas blindadas apenas hacían ruido contra el piso de metal pulido. Y deslizó su tarjeta de acceso en la entrada de los archivos. La pesada puerta se abrió con un siseo silencioso, revelando a rows de filas, de unidades de almacenamiento de datos cristalinos brillando suavemente en la oscuridad. Lara entró con sus dedos temblorosos mientras cerraba la puerta detrás de ella. No tenía tiempo que perder. Activó la terminal en el centro de la habitación. Sus manos volaron sobre los controles mientras buscaba en los archivos alguna referencia a los términos y las transmisiones interceptadas, la profecía de los hijos gemelos, la antigua fuente de poder, cualquier cosa que confirmara lo que había visto minutos transcurridos por cada uno. Más agonizante que el último, estaba a punto de darse por vencida cuando los resultados de su búsqueda comenzaron a poblarse con archivos restringidos, documentos sellados bajo la más alta autorización de seguridad. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba por alto los protocolos de seguridad, usando códigos conocidos solo por los comandantes superiores. Finalmente, los archivos desbloqueados.
Los ojos de Lara se abrieron cuando los datos fluyeron ante ella, esquemas de un complejo subterráneo masivo debajo de la capital Cenari. Registros ocultos de experimentos antiguos, realizados mucho antes de que ella naciera, y transmisiones que detallan la construcción de un dispositivo desconocido. Las lecturas de energía del complejo coincidían con las lecturas a las que se hace referencia en los archivos de Ethan, lo suficientemente altas como para alimentar una flota entera o para destruir un planeta. Esta era la prueba que necesitaba. Pero antes de que pudiera copiar los archivos, las luces de la habitación parpadearon, y una sirena de advertencia sonó por los pasillos. Lara congeló su sangre convirtiéndose en hielo. La alimentación de seguridad había sido restaurada y la habían descubierto sin tiempo para pensar. Tomó un cristal de datos de la terminal y comenzó a copiar los archivos. La puerta detrás de ella tembló cuando los sistemas de seguridad internos de B intentaron anular su bloqueo. Sabía que solo tenía segundos. La descarga estaba casi completa cuando una voz retumbante resonó en la habitación, cortando a través de la sirena. «Comandante Lara, aléjese de la terminal y ríndase de inmediato», era la voz del capitán Nixels, fría y furiosa. «Estás violando directamente el protocolo Cenari». Ella no respondió. La descarga se completó y sacó el cristal de datos guardándolo dentro de su armadura justo cuando la puerta estalló. Un escuadrón de guardias fuertemente armados irrumpió en la habitación y Lara levantó la mano. Flotaba sobre su espada de energía, pero no la desenvainó en su lugar. Levantó los brazos lentamente en señal de rendición. «Puedo explicarlo», dijo con calma. Su corazón latía con fuerza. Silencio. Nixel se quebró cuando entró. En la habitación su rostro se retorció de rabia. «Ha sido traicionada. La confianza del Consejo. Comandante, estás bajo arresto». La mente de Lara corrió. Sus ojos se lanzaron a la terminal de datos que aún mostraba la evidencia condenatoria. «No entiendes», dijo. Su voz se reafirmó a pesar del pánico que crecía dentro de ella. «Hay un traidor entre nosotros, alguien que tiene la intención de usar la antigua tecnología enterrada debajo de la capital. Si no actuamos, significará el fin de todo lo que conocemos». La expresión de Nixel se oscureció. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Un traidor. Tú eres él. Traidor». «Lara, entrega los datos Crystal y tal vez el Consejo te lo muestre». «Misericordia. Ella no se movió. No tengo tiempo para convencerte, capitán, pero si no...» «Créeme, echa un vistazo a los archivos a los que he accedido. La verdad está ahí». Los labios de Nixel se curvaron en una. Lara sonrió con desdén y le hizo un gesto a sus guardias. La vio. Los instintos de Lara tomaron el control con un movimiento fluido. Desarmó al guardia más cercano y activó su espada de energía. Su luz azul zumbante proyectó un brillo inquietante sobre la habitación. Los guardias dudaron. Claramente no estaban dispuestos a enfrentarse a uno de los comandantes Cenari más condecorados. Nixel's Fury se sorprendió cuando dio un paso hacia atrás y hacia abajo. Ladró, pero Lara ya estaba moviendo su espada como un borrón mientras deshabilitaba a los guardias sin fuerza letal. Sabía que no podía ganar esta pelea, no aquí, no ahora, pero necesitaba salir con el cristal de datos. En un movimiento desesperado, desencadenó un corte de energía de emergencia que sumió a toda la base en la oscuridad. Usando su conocimiento del diseño de la instalación, activó su visión nocturna y corrió hacia la salida más cercana, dejando a los guardias aturdidos luchando detrás de ella. Apenas llegó al perímetro cuando escuchó el sonido inconfundible de los propulsores rugiendo sobre la nave de Ethan. Flotaba sobre su rampa de aterrizaje abierta y lista. Él debió haber visto el caos en sus escáneres y se movió para interceptarla con un último estallido de velocidad. Lara saltó a la rampa y la nave se disparó hacia el cielo nocturno, dejando la base muy por debajo. Dentro de la nave, se desplomó contra el mamparo. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Ethan estaba en los controles. Su rostro estaba tenso por la concentración mientras los alejaba del territorio Cenari a toda velocidad. El peso de lo que había hecho se instaló pesadamente sobre sus hombros. Ahora era una fugitiva, una traidora a los ojos de su propia gente, pero el cristal de datos en su armadura era una prueba de que tenía razón.
y que el conocimiento era lo único que la mantenía de la desesperación. Ethan la miró. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Lo entendiste?, preguntó. Su voz estaba tensa. Ella asintió sosteniendo el cristal de datos. Tengo todo lo que necesitamos ahora. Solo tenemos que averiguar qué hacer con él. La mirada de Ethan se suavizó y asintió. Lo resolveremos juntos, dijo. Pero por ahora tenemos que salir de este planeta antes de que envíen la flota tras nosotros. Lara no discutió. Se abrochó el cinturón en el asiento del copiloto. Su mente todavía estaba acelerada. Ahora estaban juntos en esto para bien o para mal, y el destino de dos civilizaciones descansaba en sus manos mientras la nave se alejaba del mundo natal de los Cenari, desapareciendo en el vacío infinito del espacio. Lara sabía que la verdadera batalla estaba comenzando. Capítulo 4. La impactante verdad revelada. El silencio del espacio envolvió la pequeña nave mientras se alejaba del mundo natal de los Cenari. Los únicos sonidos eran el leve zumbido de los motores y el suave pitido de los sistemas de navegación. Lara se sentó rígida en el asiento del copiloto mirando las estrellas que parecían desdibujarse a medida que ganaban velocidad. Sus pensamientos eran una red enredada de culpa, determinación y una creciente sensación de traición. La presencia constante de Ethan a su lado, guiando la nave con una calma que parecía casi antinatural, era lo único que la mantenía a tierra. Tomó el cristal de datos de su armadura y lo levantó sintiendo su peso como si llevara la carga de toda la galaxia. ¿Qué le preguntó ahora? Su voz. La voz apenas era un susurro. Ethan miró a sus ojos, se ensombrecieron por la tensión de su escape. Primero encontramos un lugar seguro para revisar esos datos, dijo. Luego descubrimos cómo hacer que el Alto Consejo escuche. La mandíbula de Lara se tensó. El Consejo nunca escuchará, no si piensan que soy un traidor. En el momento en que se den cuenta de que me he vuelto rebelde, movilizarán la flota. No tenemos mucho tiempo. La expresión de Ethan se endureció y volvió su atención a los controles. Entonces tendremos que movernos rápido. Conozco un lugar donde podemos mantenernos discretos por un tiempo. Una vieja estación minera en el extremo más alejado del cinturón de asteroides está abandonada, pero los desviadores de señal aún funcionan. Estaremos a salvo allí por ahora. Lara no respondió, pero su mente ya estaba corriendo. La verdad. La verdadera verdad estaba en esos datos, Crystal, y si había alguna esperanza de prevenir una catástrofe, tendría que enfrentarse al Alto Consejo sin importar el costo, pero primero necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Necesitaba entender cuál era el plan de los Tradores y por qué involucraba a la tecnología prohibida enterrada bajo la capital Cenari. Varias horas después, la nave aterrizó en una desolada estación minera. Su oscura y oxidada masa está escondida en las profundidades del cinturón de asteroides. Los sistemas automatizados parpadearon al entrar y proporcionaron la energía suficiente para iluminar la sala de control principal. El polvo se asentó como un sudario sobre las consolas antiguas, y el aire frío y metálico hizo que Lara temblara a pesar de la protección térmica de su armadura. Se movió hacia una de las consolas y colocó un dispositivo de descifrado portátil que la conectaba al cristal de datos. Lara observó cómo las líneas de código se desplazaban por la pantalla. Su corazón latía con anticipación. Lentamente los archivos cifrados comenzaron a desenredarse, revelando su contenido pieza por pieza. El primer documento era una serie de transmisiones antiguas entre miembros del Alto Consejo Cenari. Las conversaciones eran crípticas, llenas de referencias a la profecía de los hijos gemelos y la activación de una fuente de energía enterrada en las profundidades de la capital. Estaba claro que algo se había ocultado al público. Algo peligroso y alguien del Consejo estaba moviendo los hilos. Luego la pantalla cambió a una serie de esquemas. Lara contuvo el aliento cuando reconoció el complejo subterráneo debajo de la capital, pero era más que una fuente de energía. Era un arma, un dispositivo antiguo de un poder inimaginable, construido por los ancestros de los Ari para defender su mundo en tiempos de necesidad desesperada. Las implicaciones eran asombrosas. Si se activaba el dispositivo, podría acabar con flotas enteras o convertir planetas en páramos por las estrellas, susurró. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Están planeando usarlo. La mandíbula de Ethan se tensó. Por eso interceptamos esas señales. Se están preparando para activar el arma. Pero necesitan un catalizador, una llave. Y por lo que he deducido,
Esa llave tiene algo que ver con la profecía. La alineación de los hijos gemelos, murmuró Lara. Su mente corría a toda velocidad mientras las piezas encajaban. Es un evento que solo ocurre una vez cada pocos milenios. Se supone que señala el regreso de un gran líder unificador para nuestra gente. Pero si el Consejo está tratando de manipular la profecía para activar esta arma, podrían controlar a toda su especie. Ethan terminó. Sinceramente, y cualquiera que se oponga a ellos será aniquilado. Lara sintió que un miedo frío se apoderaba de ella. Sabía que el Consejo estaba escondiendo algo, pero nunca había imaginado el alcance de su engaño. Los datos Crystal confirmó todo. Había una conspiración dentro de los rangos más altos de los Cenari, y amenazaba no solo a su gente, sino a todo el equilibrio de poder en la galaxia. Pero un archivo permaneció encriptado, un solo documento altamente clasificado que resistió incluso el software de desencriptación avanzado que Ethan había traído. Frunció el ceño y tocó los controles. Este último archivo está fuertemente protegido. Quien lo bloqueó no quería que nadie lo viera. La mirada de Lara estaba fija en la pantalla. Puedes abrirte paso. Tomará algo de tiempo, dijo Ethan. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. Pero creo que puedo. De repente, una alerta roja brilló en la pantalla y una alarma aguda y penetrante resonó en la estación minera. El corazón de Lara dio un vuelco. ¿Qué es eso? El rostro de Ethan estaba pálido. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Nos han rastreado. Nos encontraron sin previo aviso. Toda la estación se cerró cuando una explosión sacudió el agujero exterior. La consola chispeó y el flujo de datos se cortó abruptamente. Lara no dudó. Agarró los datos. Crystal los metió en un compartimento seguro en su armadura y tiró de Ethan. ¡Sus pies, tenemos que salir de aquí!, gritó. Su voz apenas audible por encima de las alarmas estridentes corrieron por los estrechos pasillos de la estación. Las luces parpadearon y se apagaron cuando la energía falló. Otra explosión sacudió las paredes y Lara pudo sentir las vibraciones. A través del metal bajo sus pies, los Cenari venían por ellos y no se detendrían hasta que ambos fueran capturados o asesinados. Apenas llegaron a la nave cuando una descarga de fuego de plasma pasó a toda velocidad junto a ellos, fallando por poco. La cabeza de Ethan se tropezó. Pero Lara lo tiró hacia adentro y cerró la rampa de golpe cuando los motores rugieron al cobrar vida. Saltó al asiento del copiloto. Sus dedos volaron sobre los controles mientras Ethan activaba los escudos de la nave. ¡Espera!, gritó cuando la nave se tambaleó fuera de la cubierta de la estación y se disparó hacia el campo de asteroides. Las manos de Lara agarraron la consola. Su corazón latía con fuerza mientras las naves de persecución Cenari se acercaban detrás de ellos. Sus armas ardían. Ethan se abrió paso entre los asteroides que caían, toda la nave gimiendo bajo la tensión de las maniobras evasivas rápidas. Los ojos de Lara estaban fijos en el radar, observando a las naves de persecución. «Acérquese más con cada segundo que pasa, un golpe de suerte y se vaporizarán. ¿Confía en mí?», Ethan preguntó de repente con voz tensa. La mirada de Lara se fijó en la suya. Sus pensamientos eran una confusión de miedo y adrenalina. Dudó por una fracción de segundo y luego asintió. «Sí, entonces prepárate», dijo, sus dedos bailando sobre el panel de control. «Estamos a punto de hacer algo muy estúpido». Tiró de la nave en una picada pronunciada, dirigiéndose directamente a un denso grupo de asteroides. La respiración de Lara se quedó atrapada en su garganta cuando las rocas se hicieron más grandes en la pantalla de The View, pero no cuestionó su plan. Activó los propulsores auxiliares de la nave, dándoles una explosión de velocidad. Justo cuando entraron en el campo de asteroides, las naves Cenari que las perseguían siguieron a sus pilotos demasiado concentrados en su objetivo para notar la trampa que Ethan había colocado. En el último momento posible, viró bruscamente a la izquierda usando los jets de maniobra de la nave para deslizarse a través de un estrecho espacio entre dos enormes rocas. La nave de persecución. Líder no tuvo tanta suerte. Se estrelló contra la pared de roca, explotando en un destello de luz brillante hizo que las naves restantes se desprendieran y se dieran cuenta, demasiado tarde, de que habían sido superados en maniobras.
Ethan no disminuyó la velocidad y llevó los motores al límite hasta que estuvieron fuera del cinturón de asteroides y a salvo en el vacío del espacio. Lara se desplomó en su asiento, su cuerpo. Temblando de alivio, lo logramos, dijo. Su voz apenas era un susurro. Lo logramos. Ethan estuvo de acuerdo. Su expresión era cansada pero triunfante. Pero esto no ha terminado, todavía. Tenemos los datos, Crystal, y todavía tenemos que detener al Consejo. Los ojos de Lara ardían con determinación. Lo haremos y esta vez haremos que escuchen mientras fijan un curso hacia territorio neutral donde podrían reagruparse y planificar su próximo movimiento. Lara sabía que el camino por delante sería peligroso e incierto, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza. La verdad estaba ahí afuera, y no se detendría ante nada para verla revelada.